Bueno, buenas noches. Vamos a eh, retomar donde nos hemos quedado, ¿no? Revisando los principios de la anterior clase, ¿no? Y vamos a un par de minutitos esperar a que se nos conecten un par de compañeros más para recién retomar así de manera continuada, ¿no? Entonces, pueden estar poniendo su nombre en el chat grupal para efecto de contabilizar la asistencia y en un minutito más o dos iniciamos o retomamos. Bueno, entonces vamos a retomando, ¿no? Donde nos hemos quedado, estábamos revisando los principios que establece la ley del notariado plurinacional en su artículo 2, ¿no? Y contextualizando con algunos ejemplos que, que nos da la práctica de notarial, ¿no? Entonces, vamos retomando hasta que se conecten todos los demás, ¿no? Habíamos visto el principio de interculturalidad que lo que hace es el, bueno, sustentar, ¿verdad? El reconocimiento que hace la Constitución y todas las normas de de las expresiones culturales de nuestras naciones indígenas, originarios campesinas, que están reconocidas como tales, ¿verdad? Todas con sus propias manifestaciones, como ser el idioma, las prácticas, las costumbres, ¿verdad? Y que como están reconocidas por la Constitución, entonces también tienen que ser eh, respetadas y reconocidas estas prácticas, ¿no? En todos los negocios jurídicos y también en la elaboración, o perdón, en la disposición de derechos que se traduce en una escritura pública, digamos, cuando se pueda participar, ¿no? Y es así que se señala que el servicio notarial se sustenta en el reconocimiento, la expresión y la convivencia de la diversidad cultural, ¿no? Entonces no se puede suprimir ninguna expresión de esta diversidad cultural. Lo que no se puede obligar a la parte, como les dije, que hable español, ¿verdad? O si el notario va a asistir a una comunidad, no se puede esperar que exija que se cumplan con los protocolos y las formalidades que se cumplen en, no sé, en las capitales, en las provincias, ¿verdad? Que más o menos tenemos la misma práctica notarial, ¿no? De solicitar carnes de identidad, título de propiedad, información rápida, la presencia de todos, ¿verdad? eh, y todas esas formalidades que hacen al acto notarial, ¿no? Entonces, en mérito a esta diversidad cultural, tendríamos que respetar los usos, costumbres, hábitos que tengan para realizar sus negocios jurídicos la gente que vive en estas eh, naciones o que forman parte de estas naciones, siempre y cuando sean de las más de 30 que están reconocidas por la Constitución Política, ¿verdad? Que tienen su personería jurídica que les establece como una de de estos pueblos originarios campesinos dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, porque si no, si son un grupo de gente que no tiene ese respaldo legal, entonces no se puede hablar de diversidad cultural, ¿verdad? Tendrían que adscribirse a otra cultura que ya tenga, que esté consolidada, ¿no? El, bueno, normativa y lingüística, como les decía, en el ejercicio de los derechos individuales y colectivos garantizados en la Constitución Política del Estado. Uno de los derechos que están garantizados en la Constitución Política del Estado, ¿verdad? Es la propiedad, ¿no? El Estado garantiza el ejercicio de de la propiedad privada, ¿no? Entonces, si
las personas que pertenecen a estos grupos culturales eh, tienen o creen gozar de un derecho propietario sobre una porción de terreno, si vamos a protocolizar esto, esta declaración o una transmisión de terreno, pues tenemos que hacerlos respetando sus usos y costumbres, porque no van a tener, como todos, ¿verdad? Título de propiedad, folio real, registro catastral, boletas de pago de impuestos, carnes de identidad, resolución técnica administrativa, ¿no? ¿Verdad? Eh, solamente tal vez están asentados de hecho y de palabra todo el mundo sabe de quién es qué, ¿no? Entonces, para transferir habría que respetar esos usos y costumbres. De eso se trata la interculturalidad, ¿verdad? Entre esos usos y costumbres, como dice, su diversidad lingüística. Entonces, el notario tiene que actuar, expedir escrituras públicas nomás, aunque uno de los suscribientes no entiende el español. Y para eso, como les decía en la anterior clase, uno presenta pues un certificado de que habla un idioma originario, ¿no? El quechua, por ejemplo, en Cochabamba, ¿verdad? Y que garantiza que yo pueda entender eh, el negocio jurídico que quieren hacer en mi notaría y pueda hacerme comprender igual la explicación, las observaciones, las deficiencias y las correcciones que tienen que hacer antes de venir a protocolizar, ¿no? Porque no puedo negarles el servicio, pero sí puedo eh, darle forma legal, ¿no? Ahora, si voy a sus comunidades, pues tendré que atenerme a sus usos y costumbres, ¿verdad? No puedo exigir ninguno de esos documentos. Ahora, el servicio a la sociedad, ¿qué se hace? Prestando una atención de calidad y calidez, como, bueno, esas son las palabras más importantes de en este principio, ¿verdad? Que establece valores personales, tanto como recursos técnicos, infraestructura y otros que tiene que prestar el notario para poder ejercer de manera eficiente el notariado plurinacional. Porque no voy a ser eficiente si soy capaz, pero no tengo computadora, ¿verdad? No tengo asistentes, no tengo tampo para tomar las huellas digitales, no le estoy rayando con marcador su dedo, ¿no? Al usuario para que ponga ahí en el protocolo, no se puede, ¿no? Entonces, la calidad pasa por recursos, ¿verdad? Con los que se cuenta. Perdón, la calidad, sí, pasa por recursos con los que se cuenta para prestar un servicio. Y capacidad, ¿no? Y la calidez ya son valores de índole personal y del fuero interno, ¿no? Nadie nos obliga a ser honrados, a ser puntuales, a, a tener esta vocación de servicio, ¿verdad? A absolver todas las dudas, pero eh, está en la calidez como un principio del derecho notarial. Y como un principio del derecho notarial, pues tiene que respetarse y tiene que sancionarse, pues, el incumplimiento de este principio, ¿no? Así que si te quiere trapear un notario solamente porque se quiere mandar la parte, entonces puedes ir a denunciarla ante la DIRNO Plus, ¿no? Ahora, integridad, ¿no? Creo que habíamos quedado por aquí en el 3 o en el 4. ¿No? La integridad se asume con principios ético-morales de nuestra sociedad, ¿verdad? Los valores reinantes de nuestra sociedad, los usos y buenas costumbres de nuestra comunidad. No son los mismos que del Brasil, no son los mismos que de España, no son los mismos que de Estados Unidos o de México, ¿verdad? Sino que tenemos nuestros propios principios ético-morales sociales eh, que direccionan nuestra voluntad, ¿verdad? De acuerdo a esos principios y que nos hacen convivir en armonía en nuestra sociedad. Por ejemplo, eh, va contra nuestras costumbres, ¿no? O por lo menos así pensamos, y que afecta a los valores sociales, la actividad del juego, de los casinos en Bolivia, ¿no? Pero no podemos prohibir, ¿verdad? Aunque, aunque eso eh, sea una práctica que va en contra de los valores sociales. En todo el mundo es permitido, así que nosotros, ¿por qué vamos a prohibir? Pero no, si no podemos prohibir, podemos grabar, ¿no ve? Podemos ponerle cobros, multas, podemos ponerle impuestos, ¿no?
Entonces, el Estado le pone tantos cobros que representan más del 50% y nadie, pues en su sano juicio, va a hacer un casino para pagarle más del 50% de impuestos solo al Estado. Y después tus servicios básicos, tus deberes sociales con los empleados y todo lo demás, vas a quedar en déficit cada vez, cada mes, ¿no? Entonces, son medidas de política financiera que van a respaldar nuestros principios morales con alguna, no con prohibiciones, ¿verdad? Pero con sobreregulación que hace que los ciudadanos mismos no nos animemos a practicar estas actividades. Otra cosa sería, si en algún lado que falta desarrollo, diría el Estado, ya vámonos allá, todos los que quieran poner su casino no van a pagar IJ, IPJ, ¿no? Solo van a pagar IVA, ya Las Vegas de Bolivia, ¿no? Y así se va a desarrollar ese área geográfica, pero una vez más va en contra de nuestros valores sociales y no se puede dejar a la libre voluntad este tema, ¿verdad? Los valores sociales son de interés colectivo también y el Estado tiene que salvaguardar su ejercicio con todas sus instituciones, entre ellas el órgano legislativo que crea impuestos, ¿no? Ahora, entre estos valores de nuestras sociedades están, como hemos dicho, no seas flojo, ni mentiroso, ni ladrón, ¿verdad? Pero es muy difícil comprobar el incumplimiento de este principio con estas connotaciones, ¿no? Luego en el número 4 está el principio de neutralidad, ¿no? Y señala que el asesoramiento y la actividad notarial tiene como finalidad mantener la igualdad de los interesados, por lo que su intervención es neutral, evitando todo género de discriminación, ¿no? Uno no puede atenderle mejor a su amiguito, ¿verdad? Que es el cliente del abogado, y a vos trapearte, ¿verdad? Igual tiene que cumplir con el principio de servicio a la sociedad, o sea, si tú le consultas, tiene que responderte. Si no entiendes, si pides explicación, te tiene que explicar. Y por último, te tiene que preguntar si vas a firmar, si estás de acuerdo con todo el tenor y las consecuencias del acto jurídico que vas a suscribir. Si no estás de acuerdo con algo, con algún punto, puedes plantear tu observación, ¿no? Pero si eso genera un conflicto insalvable entre los suscribientes, o sea, entre las personas que tienen que firmar el protocolo, el notario no puede decirles, ya pues, ya está hecho, firma nomás ya, de una vez, ¿qué te va a hacer? ¿O tienes miedo? Ya, ¿no? No puede instar a la suscripción, ¿no? Tampoco puede decir que una condición es más favorable para uno o lo es para otro, ¿no? Sino que tiene que mantenerse neutral, sin tomar bandos y solamente apegarse a lo que establece las leyes. Por eso habíamos dicho que no solamente la ley del notariado, sino que otras leyes de corte privado que tienen que ver con la actividad notarial, directa o indirectamente. Entonces, no se mete, ¿no ve? El notario. Lo único que hace es escuchar y una vez que todos expresen su voluntad, escuchar, ¿no? Explicar el contenido y una vez si todos están de acuerdo, suscribir en el mismo acto con todos aquellos de los que sus nombres estén en la minuta o vayan a quedar en la escritura pública. Ahora, el principio de legalidad, ¿no? Que va en el número 5 en nuestro artículo 2 de la ley del notariado plurinacional, ¿no? El principio de legalidad señala que todas las actuaciones del notariado plurinacional y también de los notarios de fe pública están plenamente sometidos a la constitución política del Estado y la ley. Entonces, se presume legítima salvo expresa declaración judicial en contra, ¿no? Entonces, ¿qué hace el notario? Vigila que los procesos, ¿verdad? Los documentos que vaya a realizar sean en mérito a minutas, actas, instructivas que están amparadas dentro del marco legal, ¿no? Que no excede la ley. Pero al momento de actuar,
el notario tiene que someterse a otras leyes, ¿verdad? Cuando uno quiere ser notario, tiene que someterse a la Constitución Política del Estado, porque establece los requisitos para cualquier funcionario público, ¿no? Tengo que someterme a la ley del Notariado Plurinacional 483, y entre su articulado también establece otros requisitos, además de los que están en la Constitución, que son de carácter especial para poder acceder o presentarse a la convocatoria, ¿no? Entonces, estas actuaciones, ¿verdad? Están, como podemos deducir, plenamente sometidas a la Constitución Política del Estado y a las leyes, ya sean públicas como la ley del notariado o privadas como el Código Civil, el Código Procesal Civil y otros que se hacen para, con la intención de eh, modificar, crear o extinguir derechos. Ahora, estas actuaciones del notario a veces rebasan el límite de la legalidad, pero no porque quiera, ¿verdad? Sino porque la parte, el usuario, no le presta la atención debida a la firma de los documentos notariales y siempre quiere ir al día siguiente, que primero firme nomás ella, o le mandaré en digital y luego mi abogado más va a ir a firmar, imprímamelo todo en blanco, ¿no? Entonces, todas estas actividades, ¿no? Representan faltas, representan infracciones, ya sean leves, graves o gravísimas, ante el ente disciplinario que es la DIRNO Plus, ¿no? Y por eso te pueden suspender, incluso inhabilitar y cesar en tus funciones como notario de fe público. Por lo que todo lo que hagas tiene que estar siempre de acuerdo a ley, ¿no? Por ejemplo, si vas a hacer una declaratoria de herederos y vienen, ya tú tienes que exigir toda la documentación pertinente. Si te dicen, ay, me he olvidado sacar del registro, no, ya no había stickercito, se lo voy a traer nomás, ¿no? Estás cometiendo un ilícito. Entonces, toda la actuación notarial, como tiene que ver con la disposición de derechos patrimoniales, ¿no? De creación, modificación y extinción del derecho, entonces está sobre regulada, porque es de interés público la propiedad, ¿no? Es un derecho fundamental que está ahí en la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, solo la ley puede crear, modificar y extinguir derechos, solo por ley, en las instituciones, ¿verdad? Y los derechos patrimoniales, cuando hablamos de los privados, son de libre disposición. Pero el notario, en la práctica, no solo está sometido, como les decía, a esas leyes de carácter público del notariado, de la Constitución, también está sometido a las normas del derecho privado, ¿no? Y el derecho privado le ordena a exigir tal vez ciertos requisitos en las minutas, ¿verdad? Partes, antecedentes, precio, forma de pago, aceptación, objeto, ¿no? Entonces, por, por ello, ¿verdad? Porque el notario, desde su nombramiento hasta en, tanto como en el ejercicio de la función notarial y hasta su cesación, está sometido a las leyes y las normas, por lo que se presume legítima toda actuación del notario de fe pública, ¿no? Pero eh, hay algo que puede afectarle, ¿verdad? Como les decía, solamente le puede ganar a una escritura pública en un juicio cuando se opone como prueba una sentencia en materia penal que diga que es falsedad material o ideológica. Si no tengo eso, entonces eh, no puedo pretender eh, no cumplir no someterme a las normas, ¿verdad? Ese principio de legalidad es súper importante en todas las funciones públicas y cuanto más en la notarial que tiene que ver con esto del manejo del patrimonio y de la creación, modificación y extinción de derechos. Cuando yo me compro una casa o un auto y voy al notario, ¿verdad? ¿Qué está pasando?
se está extinguiendo el derecho de propiedad a favor del vendedor y se está creando el derecho de propiedad a favor del comprador, ¿no? Y cuando se modifican derechos, digamos, una hipoteca, un usufructo, ¿no? También tiene que estar sometido a la norma y también tiene que ser protocolizado ante el notario de fe pública para que surta sus efectos en las instituciones pertinentes. Ahora, siguen conectándose los compañeros. No, bueno, hemos visto 5 principios: interculturalidad, servicio a la sociedad, integridad, neutralidad, legalidad, y nos falta los últimos 3, ¿no? Que son la rogación, la inmediación y la cultura de paz, ¿no? Por este principio de rogación, se establece que la actuación del notario no es voluntaria. O sea, el notario no va y busca clientes, ¿verdad? Ni identifica un negocio jurídico o la realización de un acto en una sociedad y ofrece sus servicios o, o les o, o puede ser coaccionar, ¿no? Para que asistan a un notario de fe pública con amenazas de voy a denunciar si no me contratan, ¿no? Todo eso, pero no se puede, ¿verdad? Porque existe este principio de rogación. Entonces, en mérito a este principio de rogación, el notario tiene que esperar en su despacho a que vayan las partes, ¿no? Eso es en la práctica, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice que la actuación del notario, la notaria o el notario se activa siempre a partir de solicitudes de los interesados. Pueden ser escritas o pueden ser verbales, ¿no? Si yo quiero hacer una compraventa, le solicitaré de manera verbal al notario, ¿no? Que me lo protocolice mi minuta, que me avise cuándo va a estar para que yo pase a firmar con el vendedor. Entonces, en ese caso también ha habido rogación, ¿verdad? Porque la parte ha ido y ha pedido el servicio. Lo propio cuando voy a hacer declaratoria de herederos o divorcio, todo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que apersonarme ante la autoridad y solicitar el servicio, ya sea de manera oral o escrita. Oral, como les acababa de decir, y escrito, por ejemplo, con una instructiva de poder o con una minuta que en el encabezado dice señor notario de fe pública, ¿no? Entonces eso quiere decir que me estoy dirigiendo al notario y le estoy pidiendo que me lo haga una escritura pública, ¿no? ¿Verdad? Un acta. Por ejemplo, le voy a decir, señor notario de fe pública, en la minuta, en el encabezado, ya le voy a nombrar a él, ¿no? Y quiere decir que este documento está dirigido a que él me lo protocolice, ¿no? Como pueden ver, señor notario de fe pública, ¿qué dice? Esta es una solicitud, ¿verdad? Que va siempre al principio. Dice, entre los registros de escrituras públicas que corren a su cargo, sírvase insertar una de aclaración unilateral de datos, concebida al tenor de las siguientes cláusulas, ¿no? Entonces le estoy diciendo, señor notario, entre esos libritos empastados que tiene, aumentámelo pues una escritura pública de aclaración y entregame el testimonio, ¿ya? Entonces voy a llevar esta minuta al notario, él le va a agregar algunas cláusulas y le va a volver una escritura pública, tal cual se puede ver aquí, ¿no? Vamos a abrir eso aprovechando que estamos utilizando la computadora, ¿verdad? Esta es la minuta, ¿no? Hago sellar, pago el impuesto y me voy al notario y lo va a transcribir. Esto es netamente notarial hasta aquí. Y luego viene la copia fiel de mi minuta, de esto, ¿no? Y después de que acaba de copiar mi minuta y los otros instrumentos pertinentes, hace una conclusión, ¿no? Entonces eso es protocolizar, ¿no? Para protocolizar necesito cumplir con requisitos de ley, ¿no? Y una vez más tengo que dirigirme al notario y solicitarle, protocolízamelo pues, ¿no ve? A pesar de que en el papel también estoy haciendo esa solicitud, ¿no?
Y también puede ser por escrita la rogación o el cumplimiento de este principio. ¿Qué pasa si lo he extraviado mi testimonio, mi copia legalizada y quiero un hito más? ¿No? Voy, me dirijo al notario de manera verbal, le digo que necesito para ejercer mi derecho propietario un segundo testimonio, una copia legalizada o cualquier otro documento notarial que me exijan, ¿no? Y si pasa ya de la gestión, o sea, ahorita el 2022 solamente puede ir a pedir de manera verbal de la misma gestión 2022, ¿verdad? Y si me paso de la gestión, pues tengo que hacer una carta y solicitar segundo testimonio, copia legalizada de manera escrita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya ha pasado la gestión, porque ya está ahí empastado, ¿no? Vamos a ver si tenemos alguna de esas cartas de segundo testimonio. Bueno, ese es inicio de trámite, igual va dirigido al notario, ¿no? Mm, Vamos a ver. ¿No? Esa es una instructiva, ¿no? No tengo una carta aquí, tengo en la computadora de la oficina. No, pero se pide mediante una carta cuando es de una gestión pasada y también surte sus efectos, así que puede ser la rogación de manera verbal o escrita, pero no se puede pasar por alto este principio, ¿no? Hay que siempre solicitar al notario nos haga un servicio, ¿no? Pero el notario no puede, en mérito al principio de servicio a la sociedad, no puede negarse, ¿ya? No puede decir, no, no se lo voy a hacer su escritura pública, porque no la entiendo, porque ya estoy saliendo, porque no puedo negarle. ¿Qué puedo decirle? Va a estar para tal fecha. ¿Qué puedo decirle? Anda, trate un intérprete. O puedo observarle, puedo decirle, mira, tu minuta está defectuosa porque le falta esta parte, porque le sobra esto, esa parte no se entiende muy bien. Entonces, no te está negando, ¿verdad? Te está diciendo, anda, corregí y volverlo a traer, ¿no? Y todo de acuerdo siempre este principio de rogación, que quiere decir nada más que tienes que ir a solicitar las actuaciones notariales. El notario no interviene de oficio. Incluso en los procesos judiciales, el juez tiene que, eh, el juez tiene que eh, por ejemplo, cuando se lleva un bien a remate y alguien se lo adjudica o se lo compra, no le vende pues el demandado porque le vale, no vende ni se ha presentado. ¿Quién le vende? El juez. Entonces, ¿qué pasa? La autoridad judicial tiene que solicitar al notario, por el principio de rogación, que realice la escritura pública de la minuta que él va a hacer. Entonces, es muy importante ese principio, ¿verdad? Activa la función notarial, da pie a que inicie. Ahora, otro principio es la inmediación, ¿no? Que tiene que ver solamente con el eh, contacto directo e inmediato entre las interesadas o los interesados, los suscribientes, le podemos decir, ¿verdad? Suscribir es firmar, ¿verdad? Autorizar un documento. ¿Y a qué vas a la notaría? Pues a autorizar documentos, a firmar, ¿verdad? Entonces la inmediación es el contacto directo entre los interesados o suscribientes de los documentos públicos o documentos notariales con el notario de fe pública. El notario tiene que tener contacto directo con el interesado. Por eso cuando le dicen, ay, mi abuelito está mal y queremos hacer un poder, el notario ¿qué va a hacer? Va a ir para comprobar la capacidad que está en uso completo de sus facultades. No puede fiarse, ¿verdad?, de la palabra de uno o de otro, ¿no? Tiene que tener contacto con los interesados. Tiene que ver tu cédula de identidad, verte tu cara, ver tu cédula, verte tu cara y decir, ah, sí, es él, es el señor que dice que es. Y puede firmar, puede pasar, ¿no? Entonces, esta inmediación.
Se trata de eso, del contacto entre los interesados y el notario de fe pública y de ambos con el documento o el acto jurídico, ¿verdad? Porque el notario lo elabora, es autor del documento, pero la parte lleva a las instituciones para que surta sus efectos frente a terceros. Entonces el notario tiene que estar inmiscuido con todo el mundo. Se nos va a acabar el tiempo en cualquier minuto. Vamos a quedar ahí en el receso. Después del receso vamos a terminar, absorber dudas y ver de empezar el trabajo que está seguramente en el documento de Word, ¿no? Nos falta esto, no nada más, el 7 y el 8. Luego vamos a ir un poquito arriba, ¿no? Donde establecen los principios que no están en la ley, pero que son otras, son de origen doctrinal. Y luego ya empezamos. eh, perdón, terminamos con esto, con los fines. Y si es que nos da tiempo, revisamos un poquito el trabajo del tema número 2 en el documento de Word. Así que nos vemos en 5 minutitos para reconectarnos por el mismo link, con el mismo link, por favor. Pero les voy a decir igual lo propio en el grupo. Hasta luego. Está bien, doctor, gracias.